son metropolitanos, pero es inconveniente. Listo. Además que tengo que estarle dando a admitir a cada uno. Ahora sí. Voy a compartir en la diapositiva. Esta. Y ahora, ¿cómo se escucha un poco? ¿Se escucha un poco mejor o siempre cortado? Se escucha mejor, Liz. Ok. Se escucha mejor. Dime. Se escucha mejor, solo que pareciera que tuviera un ventilador por ahí, creo. Ah, eso sí. Pero ahorita lo desactivo. Solo voy a dejar el ventilador chiquito que tengo. Okay, bueno. Perfecto. Sí, que el clima está terrible. Pero bueno, veamos, jóvenes. Las etapas de la historia de la filosofía. La división de cómo se divide la filosofía es muy relativo, depende de cada autor. ¿Verdad? Yo presento aquí un posible esquema. La filosofía presocrática, la filosofía socrática, la filosofía platónica, la filosofía aristotélica, la heleno-romana, la filosofía neoplatónica, la filosofía cristiano-patrística, la medieval, la renacentista, la moderna, la contemporánea, ¿verdad? Esas son las etapas que más o menos podemos ver. ¿Qué veremos en cada una de ellas? Pues en la filosofía presocrática miraremos escuelas como la de Tales de Mileto, la escuela llamada naturalista. Vamos a ver la escuela mecanicista, dinamista, atomista. En la filosofía socrática, que atacamos ya a los tres grandes clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, ahí vamos a repartir en socrática, platónica y aristotélica, como que fueran tres escuelas separadas, aunque en realidad la fuente de esa filosofía es Sócrates. Después vendremos a ver a las escuelas greco-romanas, como los estoicos, los epicúreos, los neoplatónicos, para mencionar algunos. También dentro de la filosofía socrática hay algunas escuelas menores que seguramente veremos, como la cirenaica, la cínica y la megárica. En la escuela neoplatónica vamos a ver algunos personajes nada más, como Plotino y Numenio. Así se llaman estos dos filósofos, Plotino y Numenio. Para ver ya el preámbulo de lo que será la filosofía cristiano-patrística, y ya tocará ver a los padres apologistas, algunos también grandes teólogos de la Iglesia Cristiana Católica que han dado también aportes a la filosofía, como Tertuliano, como Orígenes, como San Justino, como Ireneo de León, por mencionar algunos. Después pasaremos a los grandes doctores de la Iglesia como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, e incluso San Anselmo de Canterbury, si considero que alcanza el tiempo para poder abarcarlo. Después pasaremos a la filosofía medieval, donde ahí terminaríamos de ver a Tomás de Aquino, básicamente. Es ver un poquito la filosofía de Tomás. La filosofía renacentista, ¿verdad? La filosofía renacentista, que ahí vamos a ver a las escuelas del racionalismo, el empirismo, el idealismo, y algunos filósofos conocidos, muy famosos, como René Descartes, como David Hume, como John Locke, por ejemplo. Luego pasaremos al ver un poquito también la filosofía del Renacimiento, que sería básicamente Nicolás Maquiavelo, Francis Bacon, ¿verdad? Sobre todo ellos dos. Después la filosofía moderna sería entrar ya con la Ilustración, el idealismo de Immanuel Kant, la fenomenología de Friedrich Hegel, ¿verdad? Para ver algunos padres del idealismo moderno. Luego la contemporánea, pues ahí trataremos de ver ya la filosofía marxista, existencialista. Si alcanza el tiempo, y sí, siento que alcanza el tiempo, podemos ahondar también en el constructivismo, que está tan fuerte ahorita, ¿verdad? Que también valdría la pena ver por lo menos la base doctrinal de esa escuela. Y terminaríamos con la filosofía contemporánea de Martin Buber y José Ortega y Gasset, ¿verdad? De José Ortega y Gasset. Permítame. No me permite admitir. Ahí está. Veamos ahora entonces ya una parte de introducción a lo que es el conocimiento en general. Vamos a ver qué es el conocimiento científico, el conocimiento de la realidad. Algunas cualidades y características que hay que considerar para poder entrar en esta búsqueda del conocimiento objetivo, que es lo que andamos realmente anhelando. Hay un largo debate. Hay un debate sobre qué es más importante, el camino de lo sensible o el camino de lo inteligible. El camino de aquella información que me llega por medio de los sentidos o aquella información que me llega por
el uso de la lógica. Bueno, hay varios filósofos que han estado unos a favor de lo sensible, otros a favor de lo inteligible. Unos han querido dudar de los sentidos como fuente de acceso al conocimiento. Otros han querido salvar a los sentidos porque al parecer es la fuente de conocimiento más atacada desde el punto de vista filosófico. Mientras que el inteligible siempre, pues, tanto filósofos, tanto los que consideran también que la parte empírica es importante, le han puesto atención e interés también a la parte inteligible, a la parte de la lógica. Así que hay filósofos como Parmenides que, por ejemplo, ven que lo cognoscible por medio de los sentidos es mera ilusión, son engaños del conocimiento sensible. Por tanto, los sentidos nos engañan, sería la frase popular de él, los sentidos nos engañan, porque obtenemos solo apariencias. Y de hecho, con la ciencia terminamos de confirmar en realidad que nuestros sentidos perciben cosas que son apenas aparentes. Vaya, les pongo un ejemplo. Un dato que a mí me dejó en shock la primera vez que me enteré, y después, bueno, de un shock, por así decirlo, lógico, que me enteré, y después que me puse a investigar, me asombré, fue cuando un amigo médico que trabaja en San Pedro Sula, que se llama Edwin Herrera, doctor Edwin Herrera, él es experto en genética, trabaja para la investigación de la Nat Geo, en la parte genética, y es corresponsal por el lado de investigación genética en Honduras para la Nat Geo. Él en una ocasión me comentaba, así en medio de tantas veces que hemos platicado, me comentaba que el ser humano, bueno, que el color rosa no existe, que el color rosado no existe, que lo que percibimos como color rosado no es en realidad un rosado, sino que es en la parte del paso de la luz por los ojos, la retina y todo eso, el color que estamos realmente percibiendo se transforma en rosado, por lo cual el rosado existe solo en la mente, en la percepción humana, pero objetivamente el color rosa no es un espectro que existe entre los colores. Entonces yo me quedé así como helado, ¿cómo es posible que veamos el rosado, el fucsia y todo eso, y que diga un médico no existe, no es clínicamente, y ¿cómo se llama? A nivel orgánico es imposible demostrar objetivamente que el color rosado existe. Tengo cosas rosadas frente a mí y créame que todavía sigo, como dicen los españoles, flipando, dándome cuenta que el color rosado es un holograma, es algo que elaboramos en la mente, ¿verdad? Es parte de la percepción. Así como hay cosas que también no percibimos y que existen, que están frente a nosotros y no lo podemos percibir, como los rayos ultravioleta, el infrarrojo, están frente a nosotros, están cayendo y viéndose en nuestro ambiente, pero no lo percibimos, el ojo humano es incapaz de poder percibirlo. Así estamos pues delimitados, ¿verdad? Y así también tenemos ciertas habilidades. Es necesario separar, como el color rosado que está viendo ahorita en pantalla, que más bien podría parecer un poquito fucsia o rosadito tierno. Es necesario separar el conocimiento sensible del inteligible, diría Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Y separar lo que viene de los sentidos y lo que viene pues de la lógica. Entonces, en este sentido, la búsqueda de la filosofía es ayudarnos a mantenernos en un estado de objetividad frente a los fenómenos. Tratar de obtener del fenómeno aquello que realmente es fundamental y que puede ser verificable, comprobable, demostrable. Platón, por otro lado, que también negaba la parte sensorial, él cree que hay otro tipo de conocimiento además del sensible y además del inteligible. ¿Qué otro tipo de conocimiento podría haber que no venga ni de los sentidos ni de la razón humana? ¿Qué otro tipo de conocimiento? Pues él a este tipo de conocimiento pues dice que hay un conocimiento que viene por unas vidas pasadas. Él creía en la reencarnación y él cree que hay conocimiento que viene por una especie casi de intuición al ser humano que de pronto aparece y que solo son recuerdos de una vida pasada. En cuanto al conocimiento sensorial, él decía que es imperfecto, es relativo, es cambiante y efímero, infiable y resbaladizo, por lo cual tampoco él confiaba en el conocimiento de los sentidos. Pero, por otro lado, está este conocimiento que él llama pues, un conocimiento que viene de vidas pasadas, ¿verdad? Más adelante les voy a mencionar qué término utilizamos en la filosofía para referirnos a este tipo de conocimientos o a este ejercicio de la mente de poder obtener recuerdos de vidas pasadas según lo que creía Platón. Hay factores que pueden alterar nuestra percepción, muchos factores. La duda sobre la fiabilidad de los sentidos parece razonable porque cuando vemos estos factores nos damos cuenta que en realidad sí, podemos ser engañados a nivel sensorial. ¿Qué tipo de factores podrían ser? Por ejemplo, la fatiga. Tú podrías estar en una fiesta, una mega fiesta, podrías estar, no sé, en Wonderland, en Estados Unidos, ¿verdad?
en gran fiesta con DJs por todos lados, Tomorrowland es el lugar, podrías estar ahí, ¿verdad? Con los mejores DJs, los mejores artistas invitados, pero si andas con un cansancio corporal, físico, te va a parecer que la fiesta quizás es un fiasco y te querrás ir a dormir. Por tanto, la percepción de lo que es la fiesta objetivamente, tendrás una imagen errada, dirías, no, la fiesta está agotadora, ¿verdad? Me sentí cansado, no, me aburrí, entonces te vas a ir pronto. Es como cuando empezamos a leer un libro, si no tenemos el entusiasmo para leer un libro, nos cansamos en el camino por la misma fatiga y vamos a creer que el libro era malo, o quizá era yo que orgánicamente no estaba preparado. Por eso siempre cuando se trata del estudio, hay métodos de estudio que los pedagogos nos enseñan que tiene que ver con el tema de descansar correctamente. Es decir, que el estudiante a niveles universitarios como mínimo debe descansar de 7 a 8 horas, como mínimo. Dormir 7 a 8 horas. Pero conozco estudiantes que solo duermen 5 horas, 6 horas. Y cuando llegan al estudio, a la clase, llegan cansados a dormirse a clase. Entonces no están orgánicamente listos para percibirlo, la clase como debe ser. Entonces esto genera obviamente esta fatiga que arruina el conocimiento y por tanto nos da datos erróneos. Podemos creer que la clase estaba cansada, aburrida, agotadora y quizá era yo el que estaba sin descansar correctamente. La fiebre también, la enfermedad, mejor dicho en todo caso, las enfermedades podrían ser alteradores de la percepción. Las sustancias psicotrópicas también pueden alterar la percepción. Quizá yo sienta que de repente ando bien feliz, bien alegre, y la gente se pregunta que por qué ando tan feliz, y yo también no sé ni siquiera explicar por qué me siento tan feliz, y quizás porque hace 2 horas o hace 1 hora me tomé 3 tazas de café, ¿verdad? Ando alterado, ando despierto, ando vivaz, porque estoy drogado prácticamente, ¿verdad? Con pura cafeína, o me tomé una cantidad de Coca-Cola exagerada. Entonces todos esos detalles pueden alterar la percepción también. La excitación nerviosa, el miedo, el pánico, ¿verdad? El temor al cambio, todo eso puede alterar nuestra cercanía hacia el conocimiento. Entonces, ¿podemos pretender que el conocimiento tenga como único punto de partida los sentidos? Los filósofos llegaron a la conclusión que no podemos comenzar por los sentidos como punto de partida para el conocimiento. En todo caso, si llegara a funcionar la observación como parte del método científico, como lo tenemos hoy en día, no implica que ese sea el último conocimiento por adquirir. Es decir, que la observación primaria puede ser válida para comenzar, pero hay que ir corroborando lo que estamos observando, ¿verdad? Para eso se hacen pruebas, tests en medio del método científico para ir confirmando aquello que estamos observando, medir. Entonces, es necesario siempre la corroboración, porque podemos llegar a falsear los datos incluso. Hay una suposición platónica. Si nuestros conocimientos no proceden de los sentidos porque son infiables, no se puede fiar de ellos, entonces ¿de dónde procede? Y es aquí donde él inventa o cree que hay otro tipo de conocimiento que viene de vidas pasadas, el conocimiento que traemos ya por nacimiento. Hay ideas innatas, ideas y conceptos que son innatos, que vienen ya con nosotros, y que la educación lo único que hace, se encarga es de extraer esa información. Se encarga de poder sacar de los jóvenes, de los estudiantes, aquel conocimiento que ya está en ellos. Esto lo aprendió evidentemente de Sócrates, porque Sócrates utilizaba un método para la enseñanza que más adelante miraremos, llamada la mayéutica, y se encargaba de esto, de extraer, de sacar de alguien que aparentemente no sabía nada, extraer conocimiento. ¿Cómo es posible que un maestro pueda extraer conocimiento de un estudiante si él supone que lo que va a hacer el maestro realmente es enseñarle? Sócrates creía que no, creía que la persona humana ya tiene, por la misma capacidad racional, la facultad para poder llegar a las mismas conclusiones que la ciencia le podría adelantar y decir nada más. Pero como método pedagógico, viene bien también preguntar y decirle, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué piensa? ¿Y cree que está bien por este lado? Y llevar al estudiante de alguna manera hacia la misma conclusión que la ciencia ya tiene, obviamente buscada, más que reflexionada. Y el único papel del docente entonces sería el de ser un facilitador de preguntas lo suficientemente buenas como para dirigir pedagógicamente al estudiante a la verdad. Pero creía pues entonces que en el estudiante ya residía la verdad, ya estaba en él, ya había ideas en él, por tanto lo único que faltaba era sacárselas, era hacer que saliera a la luz. ¿Cómo se llama este fenómeno que piensa Platón existe en el ser humano y que le permite recuperar estas ideas olvidadas? Él le va a llamar reminiscencia.
La reminiscencia consiste en recordar aquellas ideas que son innatas y que están desde antes de nacer incluso. Es decir, que apenas nacemos ya venimos con ellas, son experiencias pasadas. Por lo mismo que les digo que Platón creía que el ser humano al morir pasaba por un ciclo de reencarnaciones que más adelante miraremos cómo le llamaba a esta teoría. El camino al conocimiento intelectual, por tanto, para Platón, tiene que ver pues con el uso de la razón. La razón es el método más fiable para adquirir conocimiento. En este caso, pues la razón es el único camino verdadero, nos permite poder obtener conceptos, ideas que son invariables y que por tanto nos van a permitir obviamente llegar a verdades. Cuando el conocimiento es invariable, cuando el conocimiento es demostrable, puede ser corroborable, ¿verdad? Y matemáticamente, con la lógica, incluso con la lógica formal, es demostrable, entonces ese conocimiento es verdadero y por tanto ese conocimiento más fiable que podemos tener. Por tanto, la lógica a partir de Platón comenzará a tener una gran importancia para la filosofía. Después vendrá el discípulo de Platón, que se llama Aristóteles, y que va a llevar pues esta lógica, lo que se llama el papel de la lógica, a otros niveles. Y ya veremos más adelante pues hasta dónde llegó la lógica de Aristóteles. Aristóteles, por otro lado, no quería descartar del todo la parte sensorial, por lo cual él va a llegar a decir que tanto conocimiento sensorial como conocimiento intelectual pueden ser importantes para la ciencia y por tanto son complementarios, hay que aprender a complementarlo. Todo lo sensorial debe pasar por el tamiz, por la zaranda o el colador de la razón, y mediante esta verificación y esta sacudida que le damos al conocimiento sensorial obtenemos esas perlas hermosas llamadas conocimiento verdadero, que es lo que realmente andamos anhelando. Entonces el trabajo del conocimiento intelectual es importantísimo y entre el conocimiento sensorial y el conocimiento intelectual, el más importante es el intelectual. Él es el que tiene la supremacía. Por tanto, la razón, ¿verdad?, obtiene datos, abstrae datos del entorno, de aquellos fenómenos que son concretos y de estos fenómenos concretos pues formamos conceptos universales que son los que poco a poco hemos ido acumulando con el reflexionar filosófico. La mayoría de disciplinas de las diferentes ciencias que tenemos, sobre todo las humanas, sobre todo las ciencias humanas, surgieron porque hubo alguien que se puso a razonar sobre un fenómeno, ¿verdad? Es decir, que la búsqueda filosófica del saber llevó al nacimiento de muchísimas de las ciencias, ¿verdad? Y eso es lo que realmente ha venido haciendo la filosofía, así, calladita, bajo, ha venido prestando un gran servicio a la humanidad, ¿verdad? Sin buscar obviamente el mayor reconocimiento como disciplina. De hecho, los filósofos no tratamos de ninguna manera de ganar protagonismos en nada, es decir, sí de trabajar, de seguir produciendo lo que más que se pueda y algunos en los diferentes campos en los cuales nos hemos metido tratamos de hacer lo mejor que podamos. Pero obviamente son muy pocos los que salen a la luz a prestar un servicio de dejar un sistema, de dejar un libro, el resto pues o damos clase o nos dedicamos a escribir libros o a escribir posts o blogs en internet para generar más conocimiento que pueda levantar el eco algún día y poder ir transformando a la sociedad, pero así, con bajo perfil. La razón, por tanto, se vuelve el punto y la herramienta más importante para Aristóteles. Él considera que la razón es una facultad que obviamente nos distingue de los animales, es la principal facultad y se puede dividir en una serie de actividades de la mente, que podemos decir entonces, si quisiéramos armar un concepto de qué es la razón, diríamos que la razón es la capacidad o facultad de pensar, entender, comprender, conceptualizar, abstraer, analizar, sintetizar, sistematizar, estructurar y ordenar, ¿qué cosa? Ordenar los fenómenos o la realidad. Ese es el servicio que nos presta la razón, la capacidad de poder sistematizarlo todo, de poder estructurarlo todo de esta manera para que el conocimiento sea comunicable, sea primero entendible y después comunicable. De nada sirve el conocimiento pues, para guardarlo, ese conocimiento muere. Es decir, lo importante es compartir aquellas conclusiones a las cuales hemos llegado. A mí me encanta un personaje de la televisión que se llama Sheldon Cooper en la teoría del Big Bang, de ese personaje cómico. Me encanta la actitud que él tiene como científico, que lo respalda todo. Tiene cuadernos desde que era niño, todos los apuntes, sus ideas, pensamientos,
todo lo tiene guardado en cajitas, ¿verdad? Todo, obviamente es un excéntrico, casi loco, y tiene guardado en sus cajitas todas las ideas que se le han venido a la mente, y cuando es adulto, vuelve a repasarlo por si se le ocurrió alguna vez un usazo, una intuición que quedó guardado en los cuadernos y que después puede incluso cambiar la historia. Que vuelve otra vez a recuperar, a repasar lo que ha escrito, lo que ha dicho. Porque no sabemos si algún día algo de lo que escribamos pueda ser realmente útil, ¿verdad? Y que incluso pueda cambiar la historia. La mayoría de científicos han sido como Sheldon Cooper, es decir, gente excéntrica buscando guardar y respaldar hasta más no poder la información que van obteniendo, la consideran valiosa, la consideran pues un tesoro y que tarde o temprano intentarán obviamente divulgar, ¿verdad? Así ha sido la mayoría de científicos. Creo que pensar en un científico que jamás ha escrito un artículo siquiera, es pensar en un egoísta, en alguien que nunca va a ayudar en nada a la sociedad, ¿verdad? Es alguien que desaprovechó su capacidad. La mayoría de científicos tienden a dar divulgación de lo que han abstraído para ir ayudando también a otros, a dar saltos, es decir, cada investigación es un trampolín para dar un salto mayor. Las capacidades intelectivas de la razón tienen que ver con algunas que voy a enumerar a continuación, como la asociativa, que nos permite transformar a símbolos los conceptos. Miren, hoy en día estamos en la época de los memes, en la época de los stickers, donde la gente trata de transformar a símbolos todo el lenguaje complejo. Y yo creo que vamos hacia una sociedad cada vez más memética, cada vez más de sticker. Es decir, que va a ser más fácil decir una frase compleja con una simple imagen, con un rostro. Estamos yendo hacia ese punto donde el lenguaje dejó de ser tan complicado, ¿verdad? Y de igual manera sigue siendo efectivo. Con una sola imagen, aunque se puede prestar a la mala interpretación, pero podemos acelerar mucho más el lenguaje, el aprendizaje y también la comunicación humana. Entonces vamos hacia ello, ¿verdad? En el futuro no sé cómo irá a ser la comunicación humana, pero al día de hoy, ¿verdad? Bueno, además de que está siendo cada vez más con una ortografía por los suelos, en realidad el lenguaje cada vez está siendo cada vez menos bello de lo que era antes. Porque antes la gente cuando escribía sus cartas, sus mensajes y todo eso, lo hacían con una belleza, con una retórica, con la búsqueda de dejar una huella en la otra persona. Yo leía, por ejemplo, las cartas ¿cómo se llama? La carta de José Cecilio del Valle, que le escribió a un comisionado, no sé si era general, le escribió una carta diciéndole que pronto va a ir a visitarle, que hay planes de conseguir tierras para poder producir, pero en medio de todo lo que está diciendo, la forma en que redacta esa carta, el lenguaje que él utiliza, mete hasta el término, que hay gente ilustrada, hasta habla de la ilustración en su carta. Es una carta común y corriente, ¿verdad? Pero habla hasta de filosofía en medio de la carta. Con razón, los historiadores le llaman el sabio Valle, porque en realidad tenía varios conocimientos. Pues esa es la situación que estamos llevando a la sociedad, en parte acelerando el lenguaje, pero estamos también volviéndola un poquito, se puede decir, hacia un declive cultural. Entonces, esa caída cultural pues, puede causarnos tarde o temprano, porque donde hay gente menos inteligente y formada, es donde más barbarie puede existir también. Y ese es el gran problema que podemos llegar a ver a futuro. Pero la capacidad asociativa es una. La siguiente capacidad es la predictiva, la capacidad de anticiparnos a los hechos y usar argumentos contrafácticos, tratando de anticiparnos a los hechos, tratando de decir lo que podemos hacer para librarnos de un problema, de una dificultad, previendo una consecuencia en un plan estratégico, incluso para la misma planificación estratégica de las empresas, utilizamos la capacidad predictiva para ver si va a funcionar o no va a funcionar un negocio. Y hoy en día con la matemática y la estadística pues es mucho más fácil poder hacerlo, ¿verdad? Pero lo usamos constantemente, de lo más común en el hogar hasta lo más elevado en una empresa. Y la capacidad inductiva también es una capacidad intelectiva que nos permite extrapolar. Aquel conocimiento que puede ser utilizado en un escenario, lo extrapolamos a más escenarios. Tenemos esa capacidad de poder hacer la relación, ¿verdad? Incluso a veces cuando estamos debatiendo usamos metáforas, usamos alegorías o usamos parábolas para poder explicarnos mejor con símbolos, con ejemplos cotidianos y poder darnos a entender, ¿verdad? Y que quizá podríamos haberlo dicho como si fuera un concepto de diccionario, lo que queremos realmente comunicar, pero hemos preferido a veces utilizar mejor esta capacidad inductiva que tenemos, extrapolando los datos y presentando mejor ejemplos más universales, ¿verdad? Ejemplos más claros para que todo el mundo los pueda entender.
Es lo que hace, es lo que normalmente hace alguien como este personaje que les platicaba yo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, este mexicano que se dedica a escribir, bueno, a hacer conferencias y a escribir libros de superación, que utilizan anécdotas para poder dar enseñanzas. Es decir, que es una forma también efectiva, pues nos sentimos más rápido identificados con el sentimiento o con lo que realmente quieren comunicar. Tipos de conocimiento según su ámbito. Según el ámbito, pues también podemos ver que el conocimiento puede ser simbolizado como si fuera una cebolla. Yo he tratado de simbolizarlo como una serie de semicírculos, como si fuera capas de una cebolla, mostrando desde el conocimiento más básico, que es el conocimiento vulgar, o el que llamamos sentido común. Después podemos ver ya el conocimiento social, el que aprendemos en la familia para poder relacionarnos con nuestros padres, después con los amiguitos que te enseñan a saludar, que te aprendes la parte de la ética del saludo, la ética de la despedida, el buen trato, los valores que aprendemos familiarmente. Esos son conocimientos de tipo social, útil para interactuar socialmente. Después tenemos otro conocimiento un poquito más elevado, que es el político, donde ya aprendemos la diplomacia, y ya lo enseñan en los colegios y universidades, que aprendemos a hablar correctamente, a escribir correctamente, nos enseñan gramática, ortografía, retórica, incluso en algunas universidades y colegios le enseñan clases de expresión oral o clases de retórica, expresión oral y escrita, porque necesitamos tener buena diplomacia para evitar malos entendidos, que la comunicación sea clara y efectiva, para que realmente podamos tener mejores relaciones también interpersonales a nivel de la diplomacia política y también de la empresa. Por lo cual el conocimiento político es importante para ello. Además del manejo de las leyes, las reglas y todo el derecho que establecemos en conjunto. Luego sigue el conocimiento técnico, el que nos permite obviamente manipular herramientas que nos puedan servir para dominar a los fenómenos y para la inventiva o la imaginación, es decir, para poder ser productivos en la sociedad. El conocimiento técnico es importante. Hoy en día, por ejemplo, un estudiante o un docente o cualquier empresario o cualquier empleado que no maneje la tecnología más básica como una computadora, pues prácticamente estamos viviendo una especie de analfabetismo, ¿verdad? Un analfabetismo tecnológico sería en todo caso, ¿verdad? Entonces no podemos estar ignorantes de tantas formas de poder estar al día y a la vanguardia. De hecho, fíjense que aunque no toca realmente como parte de la clase, el día de ayer yo compartía en otra sección, les compartía 12 herramientas que pueden utilizar los estudiantes durante las clases virtuales. Yo les voy a mandar los enlaces a ustedes, si no se me olvida hoy, se los voy a enviar más nochecito, ¿verdad? O mañana, 12 enlaces, perdón, 12 nombres de aplicaciones más enlaces de video para que puedan descargar esa aplicación y aprender a utilizarla. Y yo considero aplicaciones indispensables. Ojo, que también hay como 2 o 3 que son como para ingenieros, pero hay las otras 10 son que considero indispensables para que un estudiante pueda trabajar tranquilamente en medio de su educación virtual, ¿verdad? Y manejado desde el celular, es decir, son aplicaciones para celular, para poder hacer, ahí pueden grabar video, editar video, pueden hacer cantidad de cosas, guardar archivos, escanear archivos, cantidad de cosas que pueden hacer hoy en día sin tener computadora. Es decir, si tienen el problema de que la computadora cuesta un poco más, pues el celular, hay muchas formas de aprender. Hay una cantidad de apps que no se pueden imaginar. He tratado de encontrar las que son más intuitivas, fáciles y que hasta tienen el video de explicación para poder realmente mostrárselas y se los voy a mandar. Tal vez les funcione, les ayuda en algo. Pero es importante tener conocimiento técnico, ¿verdad? Para poder desenvolvernos. Imagínense que el día de mañana, yo tengo ahorita mismo, hoy en este periodo, entró a dar clases en esta universidad una exalumna mía, la abogada Elida Casandra. Elida Casandra fue alumna mía en filosofía y ahora es mi colega. Es decir, está dando clases junto conmigo. Qué genial es poder ver a alguien que entró a dar a la parte de docencia. Y ahí estamos compartiendo, ¿verdad? Experiencias. Yo le ayudo de repente con algunas apps y de repente me va a ayudar en la parte legal cuando tenga un conflicto. Es decir, que nos ayudamos mutuamente. Y excelente poder ver a alguien interesado en aprender rápidamente en la tecnología para estar al día y la vanguardia, ¿verdad? ¿Qué se iba a imaginar él cuando era estudiante que algún día iba a ser docente? ¿Verdad? Y sin embargo ya se metió. Y así he tenido varios compañeros, ex alumnos, que ahora son compañeros. Qué genial poder ver esta experiencia de ver a alguien que le entra a este mundo donde hay que aprender una cantidad de cosas para poder
manejarlo. Vaya, por ejemplo, a mí me tocó que aprender a hacer páginas web, me tocó que aprender a hacer muchas cosas para poder estar al día de la vanguardia, ¿verdad? En lo que hay que hacer. Entonces es necesario. No le pongamos freno a aprender más. Siguiente conocimiento es el científico. Ese ya viene dado después de pasar por una universidad como mínimo. Lo que obtenemos antes del conocimiento universitario es conocimiento propedéutico, que nos sirve de introducción para ir agilizando todos los procesos psicomotrices del aprendizaje, la memoria, todo eso, para poder tener habilidades para que cuando llegue el conocimiento universitario sea fácil captar el contenido, la información, poder utilizarla incluso para poder hacer más pragmático el contenido de una universidad. Entonces, en este sentido, lo que vemos incluso la clase de filosofía, clase de español, esas clases introductorias que llamamos generales, esas clases están para esto, para poder también dar el último salvavidas, para poder tirar el último salvavidas para que el joven desarrolle ciertas habilidades. Por ejemplo, yo les mando a ver videos para que se enteren de otros sistemas, para que vean otros niveles también de conocimiento. Gente que habla en otros niveles, ¿verdad?, acerca de ciertas verdades, para que vean hasta dónde está el horizonte del conocimiento por ahorita y se entusiasmen en seguir, ¿verdad? Que no pierdan el entusiasmo por seguir aprendiendo, porque tenemos que llegar a estos niveles, a esos niveles. Yo tuve compañeros en la maestría de teología, donde estos chicos, bueno, no chicos, en realidad no, de hecho yo era el más joven de todos, ahí todos tenían de 30 y pico para arriba, ¿verdad? Yo estaba como de 27 años estudiando, la mayoría estaba de 35, tuve compañeros de 64 años estudiando conmigo, y era gente que tenía no una, sino 2, 3 maestrías hasta doctorados, y que estaban estudiando la maestría ya como hobby, es decir, como un pasatiempo más. Es decir, más que preocuparse por aprender la carrera para poder trabajar ya, no, además del conocimiento que hay que tener técnico y científico para trabajar y sostenerse, una vez que hayamos alcanzado pues este status quo tan de buena calidad de vida, una vez que tengamos ese estado, pues no nos quedemos ahí nada más, ¿verdad? Si tenemos la posibilidad de sacar otra maestría o un doctorado, ánimo, que hay mucho por aprender, ¿verdad? Y créanme que no se van a arrepentir. La primera vez que a mí me dijeron, Lick, ¿usted por qué no saca la maestría? Yo me quedé así, claro que sí, ¿en qué es? En teología, mucho más agradecido porque realmente quería estudiarlo. Entonces entré, ¿verdad? Y no me arrepiento de haber sacado. Fueron hasta 3 años más o menos de trabajo, porque fueron 2 años de clase más una para trabajar en la tesis, y fue duro, pero valió la pena. Vale la pena porque realmente me ha ayudado personalmente, a nivel personal, me ha ayudado muchísimo. No me sirve tanto para estar trabajando, pero sí por lo menos para la vida cotidiana, y eso también es importante. Este conocimiento filosófico, también está el conocimiento filosófico, que lo ponemos por encima del científico por lo que dijimos el día de ayer, que obviamente abarca toda el conocimiento universal de las cosas y por tanto, ¿verdad?, va más allá de incluso el objetivo de cada ciencia, va mucho más allá. Y por último, ¿habrá alguna otra capa? ¿Habrá alguna otra capa de conocimiento que no esté incluido acá y que pueda estar por encima incluso del filosófico? Pues sí, sí existe. Desde la Edad Media se consideró. Les platico qué pasaba en la Edad Media. En la Edad Media, cuando usted sacaba una carrera, o carrera entre comillas, usted se iba por una línea de estudio. Habían 2 líneas nada más para estudiar. Las líneas técnicas, que tenían que ver con la ciencia matemática, astronomía, geometría, y las líneas más ligadas a la parte retórica, gramática, dialéctica, lógica. Entonces usted cogía cualquiera de los 2 caminos. Cuando usted terminaba de pasar cualquiera de los 2 caminos, usted podía meterse a estudiar filosofía en una facultad. Es decir, necesitaba esas clases propedéuticas de una línea o de la otra para después estudiar filosofía, y después de la filosofía había otra carrera que era superior a la filosofía, que no era para cualquiera, que no cualquiera entraba ahí y no cualquiera se lo permitía. Tenía que pasar por esos 2 niveles de aprendizaje primero técnico, después filosófico, para después pasar al tercer nivel. ¿Cuál nivel creen ustedes que es? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene idea de qué rama del conocimiento es más superior a la del filosófico? ¿Opiniones? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué conocimiento podría estar superando al filosófico? Vamos a escuchar alguna opinión.
cristiano, máster. Exactamente, cerca. Lo voy a dejar aún más universal para no herir El espiritual, susceptibilidades. teología. Ahí está mejor. Teológico, exactamente. Ahí está mejor. Digo yo que iba a cambiar el término por teológico porque cristiano no quiere vivir susceptibilidades por si hay algún budista en el aula. Es decir, sí, es el teológico. El teológico tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y es algo casi lógico. Les digo por qué. Porque si el universo cuesta tanto estudiarlo, son tomos y tomos de física, de química, de biología, para entender el universo, imaginen cuánto podría hacer para conocer al creador del universo. Vaya, lo voy a plantear de esta manera. Imagínense que yo soy un filósofo que no soy de ninguna religión. Pero sí creo que debe existir una causa superior, eterna, inteligente, capaz de dar la inteligencia a todos los seres y establecer la ley del universo. Entonces yo creo que obviamente ese ser, que habría que estudiarlo, ese ser tendría que ser superior a todo el universo en cuanto a la dificultad que hay para poder lograr comprenderlo. Por esa razón, los teólogos también por deducción sabían que al existir Dios, seguro obviamente son cristianos muchos de ellos en la Edad Media, tenía que ser un ser aún más complejo de ser comprendido, ¿verdad? Cómo comprender la participación de Dios en la historia del hombre, cómo comprender sus atributos, su esencia. Por esa razón, era un conocimiento considerado superior. El conocimiento de lo espiritual, el conocimiento de Dios. Pero bueno, eso es, como digo, puede ser una división del conocimiento un poco relativo. Para los que son ateos, el filosófico y el teológico quizás no les importe poco. Quizás hasta el filosófico llegue a muchos. Y el teológico lo tengan en desestima. Sin embargo, para los creyentes, pues el teológico sí está por encima del filosófico, evidentemente. De hecho, la Biblia hace alusión a la filosofía constantemente. De hecho, en las cartas de Pablo, él habla de los famosos sabios y los eruditos. En la época del pueblo de Corinto, del Corinto filosófico, pues estaban muy en boga. Habían filósofos como los estoicos. Dime. Disculpe que me conecte hasta ahorita, es que tuve problemas con mi internet. Ajá, dime por favor. Le digo que disculpe que hasta ahorita me conecto, tuve problemas con el internet. Ok, Daniel Rosibel, listo. Entonces les digo que hay filósofos en la época de Pablo como los estoicos, y es a estos filósofos a los que Pablo les dice, ¿verdad? Doctos, les dice eruditos, ¿verdad? Pero Pablo aclara perfectamente que el conocimiento o la sabiduría de Dios es superior a la del hombre, evidentemente, porque incluso los que se jactan de ser sabios quedan como ignorantes ante el conocimiento de Dios. Entonces hace Pablo en su carta una pregunta, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría de este mundo? Que la sabiduría de Dios dice, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de este mundo, para que vean cómo compara él hasta la locura de Dios. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de este mundo, para que tengan idea cómo él valoraba la filosofía, la veía como muy abajo de la teología. Según el contenido, tenemos un conocimiento de tipo de procedimiento que nos ayuda, obviamente, a poder conocer los pasos, memorizar protocolos, memorizar ceremonias, rituales, ¿verdad? Todo eso es procedimientos. El tipo de metaconocimiento que nos permite llegar a otras ideas que superan la naturaleza, como el conocimiento de Dios, el conocimiento de los hechos que nos permiten, obviamente, manejar la cotidianidad, ¿verdad? La política, la sociedad, la economía, el marketing, el comercio. El conocimiento de consecuencias, que es aquel que nos permite hacer deducciones, como el de la matemática, ¿verdad? Y el de definiciones, que nos permite guardar en la memoria aquellos conceptos que nos ayudan a tener claridad frente a los fenómenos, para poder distinguirlos, para poder delimitarlos. Eso significa definición. Definir es colocarle el fin, es colocar un fin conceptual alrededor de un ser, de tal manera que ese concepto solamente le pertenezca a él y no a ningún otro ser. Eso es definir o delimitar el concepto. Bien, salimos de los tipos de conocimiento y vamos a ver la objetividad como postulado. Solo permítanme hacer el primer corte de video, porque así se me facilitó mucho el trabajo de ayer, por eso pude subirlos todos.